Perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos a la continuidad de los debates en la Escuela José Rigane. Hoy con nosotros nos acompaña desde Rosario el compañero Pablo Bertinat, docente universitario, militante de estos temas ambientales, energéticos. Y el tema que hemos acordado con Pablo para desarrollar hoy es transición energética, perspectivas de abordaje, ejes y acciones. Tal como hemos dicho en las dos últimas ocasiones, queremos aprovechar la presencia de Pablo Bertinat, un compañero que más de una vez ha participado con nosotros en actividades de este tipo, para seguir ampliando el espectro del debate sobre la energía, las políticas energéticas, la alternativa, las distintas visiones sobre la transición. Por lo tanto, le hemos pedido expresamente a Pablo que nos presente un panorama de tipo conceptual que nos sirva a nosotros no solo para el debate de hoy, sino para el debate que venimos desarrollando en la FETERA más allá de la escuela. Recordarles a todas y todos los presentes que la semana que viene vamos a generar una charla de síntesis con la ayuda del compañero Ramón Gómez Medero, que está en la sala, por supuesto. Así que vamos a prestarle mucha atención a la presentación que nos va a hacer Pablo. Así que Pablo, bienvenido, habilita tu micrófono y te escuchamos. Está habilitado, creo, ¿no? ¿Está habilitado? Sí, estamos viendo la presentación. Dale, y me escuchás bien, sí. Te escuchamos. Perfecto. Cualquier cosa, Sí. yo te aviso si hay algún corte, algún comentario. Dale, perfecto. Bueno, no, en primer lugar, infinitas gracias. Para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes muchas de estas reflexiones que no son propias, que son reflexiones colectivas a lo largo de muchísimos años, y por supuesto recordar con el mayor de los cariños y respeto a José. Yo quería comentarles que en el año nosotros empezamos a trabajar algunos de los temas vinculados a transición energética. En realidad, en esa época le decíamos energía para sociedades sustentables, etcétera, sobre fines de los 90. Y entre el año 2000 y 2001 hicimos una serie de reuniones de trabajo para discutir estos temas de energía, ambiente, etcétera, que lo hicimos en el marco y en la sede de CETERA Nacional, en la cual participaron, digamos, creo que los principales interlocutores que tuvimos eran interlocutores sindicales, pero básicamente era la gente de la Escuela de Educación Ambiental de CETERA, Marina Vilte, y la FETERA, a través de José y de Gabriel. Estamos hablando, inclusive en esa época, ya en el 2000, 2001, sacamos un material de esas jornadas que hicimos, donde aparecía un primer informe en esa época, era 2000, 2001, previo a la crisis del 2001, después a no muchos años de las privatizaciones, etcétera, y fueron unos documentos de análisis, la verdad, sumamente interesantes, y la verdad fue para todos un aprendizaje el sentarnos a discutir estas cuestiones en ese momento entre ambientalistas, sindicatos, etcétera, todos sectores que por supuesto nos ubicábamos dentro de un mismo espectro, el espectro de los sectores populares que intentan pensar en procesos de liberación, en procesos de transición hacia otro modelo de sociedad, ¿no? Y en ese marco, yo conocí a José en ese marco, 99, 2000, 2001, y la verdad que la experiencia que tuvimos y después los diálogos que hemos tenido han sido siempre sumamente respetuosos, enriquecedores, y en realidad con muchas más acuerdos que disidencias, y las disidencias siempre se resolvían o se planteaban sobre la mesa discutiéndolas. Así que para mí es un gran gusto participar de este ciclo en nombre de José, y un gran respeto por la trayectoria, un gran cariño por la trayectoria de José y de la FETERA, por supuesto, y bueno, gran alegría saber que han conseguido la personería. Así que bueno, nada, eso quería comentar para comentar también que tenemos alguna historia común de trabajo en algunos casos, y después, que después se fueron dando en otros ámbitos. Como decía Julio, la idea era presentar algunos aspectos de por dónde vemos nosotros
un proceso de transición energética necesaria. Hoy el discurso de la transición energética es un discurso tal vez o en un camino tal vez de tanta banalización como el desarrollo sostenible y todas esas cuestiones, ¿no? Hoy en día prácticamente vemos discursos de la transición energética en todos los niveles, ¿no? Hoy en día hablan de la transición energética las corporaciones, las empresas, los gobiernos, los sindicatos, los ecologistas. Hoy la transición energética es un tema de debate, es un tema de la prensa, es un tema que lo ven metido prácticamente en los debates de todos los días. Sin embargo, no hay una visión unívoca sobre qué se entiende por la transición energética, y nosotros tal vez, yo después les puedo enviar uno de los documentos que publicamos el año pasado, trabajaba justamente una caracterización que trataba de diferenciar en todo caso entre lo que entendíamos como a grandes rasgos una transición energética corporativa, por un lado, que es un proceso de transición energética que intenta, en todo caso, capitalizar para la superación de la crisis por parte del capitalismo, toda esta política vinculada a la incorporación de energías renovables con la intención de ganar tiempo para que las corporaciones puedan transformarse hacia el sector y ubicar en todo caso al sector de las energías renovables como un nuevo sector de acumulación, sosteniendo todo el modelo de concentración, desigualdades, inequidades, etcétera, que tiene el sistema energético actual. Frente a eso, ubicábamos en todo caso algunas perspectivas de transición energética popular, que en todo caso yo voy a describir cuáles son los ejes que pensamos nosotros para pensar en una transición energética popular, que aborde, en todo caso, cuáles son los temas centrales que debiera, en definitiva, atender un proceso de transición energética popular. Y en todo caso, hoy en día los sindicatos de diferentes lugares que están trabajando la transición energética, muchos de ellos que fueron digamos, impulsores centrales de las primeras definiciones vinculadas a la transición energética, como el movimiento de sindicatos por la democracia energética, TUED, que nació en Estados Unidos hace unos cuantos años, ubican, en todo caso, este proceso de transición energética popular también como la necesidad de un proceso de transición energética popular y justa, ¿no? En el sentido que tiene el proceso que garantice una transición justa para el sector laboral de los empleos y los trabajos asociados a las conversiones que implican un proceso de transición energética. En ese marco, pensar entonces un proceso de transición energética no lo estamos pensando como un proceso técnico, sino que es un proceso eminentemente político y que en todo caso tiene algunas facetas técnicas, ¿no? Entonces, en ese marco es la idea de la presentación, para presentar en todo caso los ejes vinculados a la transición. A ver si puedo lograr que esto avance. Un segundo, que no sé qué pasó acá. Ahí está. Bien. Entonces, para pensar transiciones, decíamos, no hay una mirada única de la transición energética, y transiciones, hay una amiga que había encontrado hace poco, había trabajado en un trabajo muy interesante también sobre transiciones, ubicado que el término en sí, transiciones, que venía del griego y que quería decir entre el pasado y el futuro, ¿no? O sea, es un proceso. Y cuando hablamos de un proceso que no tiene blanco y negro, que tiene grises claramente, ¿no? Y que va a ser un proceso imperfecto, difícil, complicado, digamos, en el cual va a haber que ver de qué manera velamos por un sentido de avance en la dirección que nos planteamos, ¿no? Y en ese marco, pensar en un proceso de transición implica, como decíamos en un primer momento, acordar un diagnóstico, acordar qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Qué es lo que entendemos que está mal de la energía y qué es lo que hay que cambiar. ¿Cuál es el objetivo final, en definitiva? Y también, siendo coherente, pensar en que los procesos que se den entre ese diagnóstico y ese objetivo final deben ser coherentes con los objetivos que nos planteamos. O sea, si planteamos un proceso de transición energética popular, no lo podemos hacer claramente si no pensamos en procesos de democratización, de participación ciudadana, de fortalecimiento de lo público, claramente, ¿no? Entonces, pensamos que ese proceso tiene que estar imbuido de estas características. Y entonces, en ese marco,
imaginamos las transiciones como medidas, pasos, acciones, luchas que nos permitan avanzar en un sentido determinado. Solamente y telegráficamente, para acordar un diagnóstico de lo que conocemos por el sistema energético, ubicamos al sistema energético como un sistema eminentemente fósil, más de un 90% de la Argentina de matriz fósil, el mundo 80%, vinculado, si esto lo vinculamos con el problema climático, que es para nosotros el principal problema socioambiental al que nos enfrentamos como especie, prácticamente el sistema energético es responsable de las 2/3 partes de las emisiones de gas de efecto invernadero, más allá del peso de Argentina, más allá de eso, es otra historia, después lo vemos, pero claramente la característica fósil del sistema es un sistema cambiario. Es un sistema fuertemente desigual, fuertemente inequitativo. Por más que haya crecido exponencialmente la cantidad de energía utilizada, la pobreza energética sigue en aumento, digamos, y es un sistema totalmente desigual, más en América Latina y fuertemente en Argentina en los últimos años, sobre todo con el macrismo y la pandemia, ¿no? Que ha incrementado la pobreza energética en el país. Es un sistema energético fuertemente concentrado, y cuando decimos concentrado, no decimos solamente, bueno, es un sistema concentrado en pocas empresas, ¿no? En pocas empresas, y las empresas no necesariamente son privadas. Tenemos en muchos casos muchas empresas estatales que manejan un sistema concentrado y que funcionan con lógica de mercado capitalista convencional, tradicional, y ahí podemos encontrar a muchas de las empresas que conocemos. Hoy, prácticamente de todas las empresas de América Latina, no de energía, de todas las empresas, en las 10 primeras hay 5 energéticas. Las 3 primeras son energéticas. PM, Petrobras, PDVSA, son las empresas más grandes de América Latina, son energéticas. Son estatales en la mayoría de los casos, ¿no? O por lo menos en gran parte. Y tienen una lógica de funcionamiento como cualquier corporación financiera, expoliando como Petrobras hizo en Ecuador, en diferentes regiones, con impactos grandísimos. Con lo cual, tenemos un sistema muy concentrado, un sistema muy centralizado, donde las políticas energéticas las definen los estados nacionales, donde no hay apropiación y discusión de política energética por los estados provinciales, municipales, locales, que podría ser una alternativa. El sistema energético es inherentemente conflictivo. Energía es conflictos. O por el acceso al petróleo en el mundo, guerras, conflictos bélicos, invasión de Irak, etcétera, o por millones de personas desplazadas por represas, o por impacto sobre pueblos originarios en la Amazonía o en Vaca Muerta, o por conflictos por tarifas. El sistema energético es inherentemente conflictivo, con lo cual ahí tenemos que ver cómo abordamos esta cuestión. Es un sistema opaco, es un sistema, entre comillas, para especialistas, donde muy pocos deciden y muy pocos tienen acceso a información relevante, y en particular la ciudadanía no tiene prácticamente acceso a información relevante para tomar decisiones en estas cuestiones, ¿no? Y es un sistema fuertemente neoliberal en su conceptualización legal, regulatoria, etcétera, lo vamos a ver en detalle después, pero es un sistema fuertemente legal que no, a pesar de los cambios que ha habido, en ningún momento se han derogado, ni en el país ni en la mayoría de los países de la región, el paquete de normativas legales heredada del Consenso de Washington y del menemismo, de privatizaciones y de regulación de un sector que implicó privatizaciones, que implicó lógica de mercado, que implicó segmentaciones verticales, etcétera, que construyeron la lógica de unidades de negocio por sobre la lógica de funcionamiento de un sistema determinado. Y en algunos lugares, en algunos países, tiene una lógica rentística, como se llama, bastante perjudicial para las economías de determinados países. Entonces ahí, muy telegráficamente, ¿qué entendemos por el diagnóstico del sistema energético? O sea, el problema del sistema energético no es solamente el petróleo, no es solamente el carbón, no es solamente el gas, no es solamente que hay que ir a renovable. Hay que atender todas estas cuestiones y en ese marco pensamos el proceso de transición energético. En ese mismo marco, ¿qué es lo que planteamos que hay que cambiar? Nosotros por eso decimos que el cambio no es un cambio de matriz energética, es un cambio de sistema. Y nosotros entendemos al sistema energético como un conjunto de relaciones sociales que nos vinculan a nosotros como especie, nosotros como sociedad, con la naturaleza, y que están determinadas por las relaciones de producción existentes. O sea, es un sistema de relaciones del sistema energético que incluye
la demanda de energía, el consumo, la relación entre energía y redistribución de la riqueza, las demandas sectoriales, la diversificación productiva, los desarrollos tecnológicos. O sea, el sistema energético es todo eso. Y en realidad lo que planteamos nosotros como transición es un cambio sistémico que permita cambiar ese conjunto de relaciones. Ese conjunto de relaciones incluye la temática de las fuentes renovables, pero lo que debemos cambiar es el conjunto de relaciones que nos vinculan. Y en ese marco, o por eso, hace falta una transición. Desde esa perspectiva, adherimos a la idea de trabajar o de disputar la idea de la energía como una forma de capital. La idea de la energía como una forma de capital ligada, en definitiva, a la lógica de valor, para construir una lógica de patrimonio, una lógica de derecho, una lógica de patrimonio en tanto algo que nos es legado, que debemos legar, y una lógica de derechos. Sabemos que los derechos son construcciones sociales. Tenemos ejemplos en temas parecidos como la construcción del derecho social al agua, etcétera. Estamos muchísimo más atrasados en temas de energía vinculados a esto, pero tenemos que trabajar en esta idea de la construcción social del derecho a la energía, que es aún un pendiente para desarrollar. Y en ese marco, tal vez, lo que nos interesa es cuestionar la lógica de la construcción de las políticas energéticas. Habitualmente, si uno ve inclusive las herramientas que hay de construcción de políticas, inclusive las más avanzadas, que inclusive podríamos considerar algunos trabajos de la CEPAL de principios del siglo XXI, que son sumamente interesantes en algunos aspectos, siguen planteando la idea de que la energía o de que las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo. ¿Esto qué implica? Que un país define sus políticas de desarrollo, que implica plantear cuál va a ser su desarrollo productivo, qué se piensa producir, cómo, para qué, para quién, y una vez saldado eso, pensamos cuál va a ser la política transversal de energía o de dónde sacamos la energía para sostener todo ese modelo productivo. ¿Tá? Hoy en día, para nosotros, esto es totalmente inconveniente. Para nosotros, la discusión del modelo productivo tiene una restricción que es la energía. La energía hoy es una restricción y brevemente explico por qué lo vemos como una restricción. En primer lugar, porque más allá del diagnóstico que hacemos de desigualdades, concentraciones, centralización, etc., nosotros tenemos una imperiosa necesidad de dejar los combustibles fósiles por el impacto climático que estamos viviendo, que ya es sumamente importante, que si no se van a terminar los fósiles, pero debemos dejarlo mucho antes de que se terminen. Ahora, si nosotros quisiéramos ir a una matriz energética del tamaño de la actual, cubierta por energías renovables a nivel global, sería imposible, porque no nos alcanzan los materiales y los minerales disponibles en el planeta. Hoy en día tenemos entre 30 y 40 años de cobre en el planeta. Molinos eólicos necesitan cobre. Tenemos muy pocos años de tierras raras, la mayoría en China, necesarias para producir inversores, semiconductores, paneles fotovoltaicos para energías renovables. Tenemos limitaciones en casi todos los materiales y minerales a nivel planetario. Con lo cual, hoy en día sería imposible pensar ir a una matriz renovable del tamaño de la actual. Con lo cual hay un rasgo imperioso de la transición y en este caso yo no lo planteé para no alargarlo mucho, ¿no? Pero nosotros tenemos algunos trabajos que analizan, en realidad no son nuestros, hemos repensado algunas cuestiones que tienen que ver con un análisis de las transiciones anteriores, las transiciones energéticas anteriores en la historia de la humanidad, ¿no? Y en ese marco lo que nosotros vemos es que desde que el hombre es hombre, tuvimos 3 o 4 modelos energéticos, ¿no? Desde la época de los cazadores-recolectores, la agricultura, la aparición de la esclavitud, de la revolución industrial, siempre las transiciones energéticas que se dieron a lo largo de la historia fueron transiciones energéticas que implicaron una mayor cantidad de energía puesta en juego. Cada vez había más disponibilidad de energía, o porque llegamos a la agricultura y aprovechábamos la fotosíntesis, etcétera, para producir alimentos y acumularlos como energía, o por el trabajo esclavo, o por la conquista de América, que implicó nuevos territorios, nuevos materiales y en definitiva nuevos recursos para sostener, o cuando apelamos en la revolución industrial a los combustibles fósiles, que son en definitiva energía solar fotosintéticamente aprovechada, acumulada bajo la tierra durante miles de años y que la sacamos a la luz
ahora para liquidarlo en 3 o 4 siglos. Pero en definitiva, siempre tuvimos más energía disponible. En esta época va a ser la primera transición energética en la historia humana que vamos a un lugar en donde vamos a tener menos energía disponible, porque se terminan los fósiles, porque tenemos el cambio climático o porque no nos alcanzan los materiales. Con lo cual esto implica un desafío muy superior a las transiciones anteriores, ¿no? Implica, porque además se da en este contexto de necesidad de cambio sistémico, de cambio de sistema que estamos planteando. Entonces ahí yo creo que ese es uno de los rasgos centrales, que es, vamos a un sistema de más restricciones en un contexto de desigualdades, ¿no? Entonces ahí están las dos claves. Vamos a tener restricciones, menor disponibilidad, y tenemos que superar las desigualdades y las inequidades existentes. Entonces, esos son los dos grandes desafíos. En un contexto en el cual las restricciones, en muchos casos, se van a resolver por vía de la lógica global, que tiene que ver o vía de la lógica imperial, si ustedes quieren, ¿no? Que tiene que ver con quién va a tener más poderío para acceder a los recursos. Entonces, ahí también hay algunas claves para ver algunos temas de futuro. En ese marco, ¿por dónde entonces pensamos nosotros el proceso de transición energética? Entonces yo voy a plantear estos ejes que nosotros creemos que son algunos de los ejes centrales. Por supuesto, debe haber millones de aportes más, estos son los que se nos ocurrieron a nosotros, los que trabajamos, pero vinculado a la transición, que tiene que ver con la relación entre derecho y mercancía, energía y necesidades humanas, la relación con la redistribución de la riqueza, el cambio de la matriz, la alternativa sectorial, etcétera, etcétera. Primer punto, desmercantilizar. Nosotros creemos que tenemos que ir claramente a desmercantilizar el sector energético, que implica disputar la centralidad de los mercados para resolver las necesidades, ¿no? Y en este marco, concebir la energía como parte de los comunes, no como una herramienta, no un fin en sí mismo, como una herramienta, no un fin en sí mismo, es una herramienta que permite mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no debe ser una herramienta de acumulación de riqueza, de propiedad privada, de obtención de lucro, sino básicamente una herramienta con la idea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, ¿esto qué implica, por ejemplo, en la práctica? Lo que le puse, por lo que habíamos charlado con Julio, es algunas medidas concretas que habría que revisar en la política pública vinculada a estos temas. Entonces, en ese marco, primero, revisión de los marcos normativos y legales. Nosotros no podemos seguir sosteniendo el marco normativo legal de la 24065 en el sector eléctrico, de toda la lógica del sector petrolero, del sector hidrocarburo. Claramente tenemos que ir a otro marco normativo que tenga otras lógicas y no la lógica de mercado, que desprivatice, que fortalezca lo público, ahora vemos con qué características, pero que realmente dispute la necesidad de otro marco normativo y legal. Esto implica, por ejemplo, integrar las cadenas con lógica social, física, y no desintegrarlas como se hicieron con la lógica de unidad de negocio. Implica revisar la estructura de subsidios a la producción y uso de energía, claramente. Implica analizar externalidad en los procesos de producción y consumo de energía, nuevas normativas que en definitiva fortalezcan la idea del manejo público y democrático de la energía. Y cuando decimos público, acá hay un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, que es esta idea de reconocer y potenciar otras instituciones y actores por fuera del mercado capitalista, y que implica recuperar la idea de lo público más allá de lo público estatal, ¿no? Yo creo que también tenemos experiencia en el país y en la región de lo que significaron las grandes empresas públicas que jugaron un rol clave. Nadie hubiera discutido la creación de YPF en los años 20, en los años 30, en los 40, los 50, en los 60. Muchas de las iniciativas que se plantearon, yo creo que hay que cuestionar esos temas. Yo creo que hay que discutir si necesitamos empresas de ese tipo o necesitamos pensar en lógicas distribuidas, en formas de lo público no estatal. Y cuando decimos forma de lo público no estatal, decimos otro tipo de institucionalidad que tenga que ver, aunque en algunos casos sea del orden de lo privado en lo legal, como las cooperativas, lo colectivo, lo comunitario, lo comunal, a mí me da la impresión de que tenemos que pensar en esas otras formas de lo público que nos permitan disputar el modelo de gestión de la energía. Porque claramente las dificultades que tenemos con las grandes empresas públicas estatales tienen que ver con el modelo de gestión participativo, democrático, público, que es
prácticamente imposible con la lógica de funcionamiento de las empresas del Estado que tuvimos anteriormente. Entonces yo creo que es un tema que hay que revisar, yo creo que es un tema sobre el que tenemos que discutir y yo creo que tenemos que desprivatizar, fortalecer lo público y no tiene que ser necesariamente lo estatal. No quiere decir que no exista lo estatal, público, sino que debemos fortalecer también otras formas de lo público. Y para nosotros eso es clave para poder pensar en este proceso también de desmercantilización. El segundo eje que planteamos es desarrollar otras formas de satisfacer necesidades humanas. A ver, este es el problema de más largo plazo, ¿no? Este es el problema más difícil, porque es un tema cultural. Nosotros decimos que vamos a un proceso de transición donde va a haber menos disponibilidad de energía. Si va a haber menos disponibilidad de energía y materiales, está claro que el tema redistributivo, como vamos a ver, es central. Pero también es central cómo construimos socialmente formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Y esto es clave porque esto no lo va a hacer el status quo, no lo va a hacer la sociedad de consumo. Lo único que pueden hacer esto son los sectores populares, que es construir otra lógica de vida, llamémoslo como querramos, buen vivir, con lo que querramos, o la propia que construyamos nosotros, pero es en definitiva una construcción de lógicas de vida que tenga otra en definitiva, forma de satisfacer necesidades humanas. Ahí también hay cosas mínimas que se pueden plantear para poder trabajar en estas cosas. Desarrollar normativa de obsolescencia programada, hacer análisis de ciclo de vida, prohibir publicidades, por ejemplo, de productos. Nosotros tenemos que, en definitiva, esto es en gran parte una disputa con la sociedad de consumo, desarrollar cadenas cortas de producción priorizando lo local, todo lo que tiene que ver con cargar menos de energía a los productos es clave para poder, en definitiva, satisfacer nuestras necesidades con menos cantidad de energía. Acá en Rosario habían hecho un estudio hace algún tiempo de la cantidad de energía que tiene incorporada la papa que comemos acá, que es papa del centro de la provincia de Buenos Aires, y cuánto podríamos ahorrarnos de energía, de emisiones de gases de efecto invernadero si la papa se produjera acá en la zona de Pueblo Ester, que estaba Pueblo Ester, Arroyo, etcétera, que estaba la idea de producir papa, por ejemplo. Pero bueno, hay una cantidad de medidas que se pueden trabajar que permitan pensar en otras lógicas, el fortalecer las redes de consumo sustentable, etcétera, que parecen mínimas, nos permiten construir cultura de una lógica de funcionamiento societario distinto y de una forma, en definitiva, de convivencia con los límites de la naturaleza en este contexto de desigualdades que yo creo que es clave. Esta es la batalla más difícil, porque es la cultural, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos pueden plantear o ayudar a trabajar en ese sentido. El tercer punto, creo que voy por el tercero, no me acuerdo cuánto, es redistribuir. Claramente, nosotros entendemos que la energía puede ser una herramienta de redistribución de la riqueza. Y cuando decimos redistribución es sacar acá y poner allá, ¿no? O sea, es redistribución, no es fabricar más, es redistribuir. Es exactamente eso. Y ese es un elemento central porque tiene característica de emergencia en este contexto, en particular en este contexto de pandemia y de incremento de la pobreza energética en los últimos años. Esto implica establecer cuotas mínimas y máximas de uso de energía de acuerdo al contexto climático, implica un programa rápido de eliminación de la pobreza energética. Es increíble que no tengamos un programa fuerte de eliminación de la pobreza energética en el país, en nuestras ciudades, etcétera, y ahí tenemos mucho para hacer, y hay ejemplos increíbles de los sindicatos trabajando en estos temas, ¿no? A ver, por ejemplo, que seguramente ustedes tienen ejemplos, pero a ver, les comento dos. AUTE de Uruguay tiene brigadas, ¿cómo se llama? Voluntarias de trabajadores del sindicato que trabajan en brigadas para mejorar las instalaciones y la seguridad de las instalaciones. El Sindicato Electricista de México tiene brigadas que enseñan a la gente a reconectarse cuando la empresa les corta la luz, por ejemplo, directamente. Eso nos comentaba gente del sindicato eléctrico. Bueno, no quiere decir que trabajemos con esas líneas, pero me refiero a, ahí hay mucho para hacer desde el espacio de ustedes que me parece que es sumamente importante para fortalecer políticas que nos permitan avanzar en la redistribución. Esto implica también vincular políticas de hábitat con las energéticas. Yo creo que esto es clave, sobre todo en el mundo de la vivienda social o de hábitat social, me parece que es clave, y restringir claramente los usos suntuarios de la energía. Claramente, por más que tengas para pagar, no hay energía que no se puede usar, digamos. En definitiva, yo creo que ahí aparecen algunos límites que hace falta poner. El siguiente punto tal vez es el más técnico, si ustedes quieren, que es parte de la transición energética, que es cómo dejar los fósiles y cómo ir a renovables. Pero en realidad, el primer punto no es ir a renovables, sino el primer punto es reducción
neta de la cantidad de energía utilizada, o sea, ahorro o eficiencia, el primer punto. Claramente la eficiencia no tiene marketing, es imposible. La lógica de la eficiencia es una lógica de mercado de energía. Ustedes saben que las empresas eléctricas se preocupan por la eficiencia cuando está por colapsar el sistema, nada más. Cuando tiene riesgo de colapso del sistema, que se termine y dejo de vender, se acuerdan de la eficiencia. Si no, en general, no hay política de eficiencia clara en este marco normativo que tiene que ver con leyes de mercado. Entonces, en ese marco, reducción al mínimo de la demanda de energía, avanzar en fuentes renovables, pero claramente avanzar en fuentes renovables, no como se está avanzando ahora corporativamente, con licitaciones en donde básicamente significan impactos de extranjerización gigantes. El modelo de renovar del macrismo fue una sangría para el país, para incorporar fuentes que hacían falta, pero una sangría y una unidad de negocio y un sistema mafioso alrededor de los proyectos que debemos revisar claramente, exponer y mostrar que eso no es el desarrollo de energías renovables, y plantea la posibilidad que nos plantea la generación distribuida desde el punto de vista técnico, pero que tiene que ver no con un tema técnico, sino con un tema eminentemente político de cómo plantear, ¿no? Y iniciativas posibles hay un montón, que esas son las que ustedes más conocen seguramente, pero no me voy a detener acá para poder que me pueda quedar tiempo para charlar. El siguiente punto claramente es el cambio del modelo productivo, como decíamos anteriormente. La restricción es la energía y tenemos que discutir el modelo productivo, ¿no? Y en ese marco tenemos que discutir qué sectores de la producción deben desaparecer en las próximas décadas y cuáles aparecer, o servicios, claramente, pero bueno, a ver, podemos ver ejemplos. La industria del automóvil particular de combustión interna debe ser más débil o más fuerte dentro de 10 o 15 años. El modelo de producción agrícola debe ser más fuerte o más débil en los próximos 10, 20 años, y a partir de eso pensar políticas de incentivo y desincentivo de determinados sectores, sectores productivos que deben desaparecer, y otros que deben aparecer. Debemos ir a una economía más de servicios, seguramente, que una economía material, y plantear cómo discutir estos sistemas. Y ahí hay muchísimo para discutir. Miren, hoy estábamos revisando en otro encuentro la intensidad energética del sector agropecuario. Solamente me detengo acá un detalle porque es sumamente interesante cuando estábamos viendo. En los últimos 20 años, la cantidad de energía que hay por kilo de soja que nosotros exportamos se multiplicó por 3. O sea, esto no es una cuenta económica. El país gana con lo que exportamos, digamos, entre comillas, el productor gana, entre comillas, por lo que produce y vende y exporta, pero el sistema hace que, a pesar de que necesita 3 veces más energía por cada kilo de soja que produce que hace 20 años, sigue siendo rentable, y la energía la pagamos por otro lado y el impacto también por otro lado, ¿no? Eso es por la característica del modelo productivo, que es un modelo que necesita mucho agroquímico, mucho laboreo, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas a discutir. El modelo productivo es clave para discutir, y hay que discutirlo en concreto. O sea, qué sectores deben disminuirse, qué sectores deben aumentarse, sobre qué sectores trabajar. Esto es una política que debemos trabajar, debemos pensar estas cuestiones, porque no las está pensando prácticamente nadie, y si no pensamos en este contexto de transición energética popular, no vamos a poder avanzar con cuestiones de estas. Bueno, ahí estas cuestiones que planteaba. Miren, yo creo, nosotros nos publicamos una nota el otro día, la mandamos a varios lugares, la publicó el Cohete a la Luna, que tiene que ver con el último punto, que es repensar la infraestructura. En la nota de hace 2 domingos, después se las mando, es una nota que escribimos donde contraponíamos el anuncio del gasoducto que hizo Martínez, de gastar $1.600 millones en 2 años para hacer un gasoducto para transportar 10 millones de metros cúbicos de gas al centro del país. Lo que poníamos en esa nota es que si yo a la mitad de las viviendas del país, le bajo las pérdidas energéticas a la mitad, las pérdidas energéticas por aislación a la mitad, me ahorro 10 millones de metros cúbicos por día de gas. Si yo incorporo, por ejemplo, modifico la normativa de la eficiencia de las heladeras y los calefones y fabrico en el país heladeras de eficiencia superior, me ahorro más que lo que llevo por el gasoducto ese, ¿no? Si yo instalo sistemas, hoy en día más o menos se utiliza para producir agua caliente en el país más o menos 10 millones de metros cúbicos
de gas en el país por día aproximadamente. Con instalación de 3 o 4 millones de sistemas de calefones solares en viviendas donde no hay red de gas, podríamos bajar a la mitad ese consumo, por ejemplo. Miren si no tenemos alternativa a enterrar caños por 1.600 millones de dólares que consolidan un consumo de 10 millones de metros cúbicos de gas que lo puedo cubrir con otros rubros, produciendo trabajo argentino, produciendo eficiencia y produciendo otra lógica de construcción, en definitiva, de vincular estas cuestiones. Y en ese marco la infraestructura es clave, porque en muchos casos es un negocio en sí mismo. Es un negocio enterrar esos caños en sí mismo, más allá del gas que se va a producir después. Entonces, hay muchas iniciativas que tienen que ver con el cambio de modelo productivo que creo que son claves para poder pensar. El siguiente punto es el tema de cómo democratizamos el sector energético, claramente, que es un gran desafío. O sea, cómo hacemos de que sea menos opaco, de que haya participación ciudadana en la toma de decisiones. Y ahí tal vez no tenemos tantas ideas, pero ahí, por ejemplo, uno de los temas es cómo construimos políticas energéticas locales. Habitualmente los gobiernos locales no tienen como un ámbito de actuación las políticas energéticas. Y claramente podrían ser, ¿quién mejor? Bueno, nosotros tenemos experiencia de esta, después le podemos comentar experiencia de algunas cooperativas, etc. ¿Quién mejor que el gobierno local para saber quién es un pobre energético? ¿Quién mejor que el gobierno local para saber dónde se puede hacer eficiencia, dónde se puede generar energía localmente? Digamos, eso deberíamos poder reapropiarnos de las políticas energéticas o apropiarnos y construir localmente políticas energéticas que nos permitan hacer de la política energética un ámbito de actuación de lo local y generar alternativas comunales, municipales, cooperativas, etcétera, no solo para generar energía, sino para resolver estos problemas de desigualdad, para resolver problemas de consumo, etcétera. O sea, ahí me parece una herramienta que debemos explorar mucho más y que nos permitiría pensar, en definitiva, en procesos de democratización de las políticas energéticas que nos acerquen un poco más a un modelo de gestión distinto de la política energética y que tenga que ver más con un proceso de participación ciudadana. Finalmente, creo que el último, el tema de las tecnologías. Claramente, nosotros tenemos que pensar, en primer lugar, en tecnologías que nos permitan resolver problemas sociales. En un contexto de pobreza, desigualdad, inequidad, indigencia como tenemos en el país y en nuestra región, claramente debemos priorizar las políticas de tecnología que nos permitan resolver problemas sociales. Y en ese marco, asumir que las tecnologías o asumir la idea de la co-construcción social de las tecnologías o la co-construcción de las tecnologías socialmente, con la idea de poder no implantar sistemas tecnológicos, sino co-construir con la sociedad sistemas tecnológicos que nos permitan resolver problemas sociales y problemas ambientales en ese caso. Pero claramente tenemos que abordar la temática de la tecnología y debemos priorizar determinadas tecnologías por sobre otras en función de las emergencias que tenemos que tienen que ver con la emergencia climática, la emergencia de la pobreza, la emergencia de desigualdad, etcétera, etcétera, no en ese marco. En definitiva, cierro con esto, para nosotros la idea es recuperar la idea de la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de recursos finitos y desigualdades. Para nosotros la energía no es una mercancía, la energía es esto básicamente, ¿no? Recuperar esa idea de que es una herramienta, solamente una herramienta. Y lo tecnológico es un aspecto de esos temas, ¿no? En definitiva, eso cierro ahí nomás hasta ahí, así nos queda tiempo para charlar, Julio, ¿te parece? Dejo de compartir. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy amplio, muy rápido, porque tiraste mucha conceptualización que da para que pensemos, discutamos, analicemos, pero bueno, si hay necesidad de volver sobre algún punto, vamos al debate y si hace falta mostrar alguna placa de nuevo, la mostramos. En este momento estamos 27 compañeros, compañeras en el debate, así que está abierto para preguntas, para comentarios, para ampliación. Así que compañeros, compañeras, pueden ponerlo en el chat si quieren o habilitar micrófono y preguntar. Yo anoté como 7 puntos de propuestas que pusiste, Pablo. Todas dan para comentar. Planteaste el tema, interesante el tema de la transición como un proceso sociopolítico, ¿no? Y hablaste de los grises de ese proceso. Yo ahí te haría una pregunta. Bueno, ¿cómo estás viendo
digo, para animar que haya otras preguntas, ¿cómo estás viendo vos este debate de la transición? O dicho de otra manera, ¿qué opiniones hay sobre la transición? Porque digamos que todos hablan del problema del cambio climático. Se acaba de hacer la reunión de Naciones Unidas, se acaba de hacer la reunión de la CELAC y ambas dos plantearon el tema, el cambio climático, y ambas dos plantearon el tema energético, y se ha instalado la cuestión energética. Creo que definiste muy bien la transición energética que proponía el macrismo, incluso si querés podés precisar un poquito más, porque dijiste han hecho un desastre, pero sería bueno ver ese desastre. Se acusa a Macri como directo inversor en energías alternativas. Bueno, pero me interesa en el plano de nuestro campo, el campo de lo popular, ¿qué ideas, incluso contradictorias, hay sobre el tema de la transición? Y en eso cierro la pregunta. Yo recuerdo el debate que hubo sobre todo con el gobierno de Evo Morales, incluso de bibliografía que vos has puesto recién ahí, donde se planteaba el tema del crecimiento cero, el decrecimiento, porque vos planteás una cultura alternativa, y la respuesta de Evo Morales, de Álvaro García Linera y de muchos otros cuestionaban estas concepciones de no crecer, de no extraer, porque lo que había que resolver era inmediatamente las necesidades de alimentar a la población empobrecida. Bueno, es una pregunta amplia. Es el debate del momento. En realidad, yo diría dos cuestiones. Primero, que el decrecimiento siempre es espinoso trabajarlo con esos términos acá, claramente, ¿no? Claramente, porque estamos hablando en un contexto en el cual cuando nosotros decimos redistribuir, decimos que hay gente que tiene que consumir más y hay gente que tiene que consumir menos, ¿no? Claramente, y todos tenemos que consumir distinto. Ese es un tema. Ahora, yo no acuerdo con la imagen o con la lógica de lo que fueron los gobiernos progresistas en la región y recuperado, en su caso, por la tradición, en este caso, de los discursos de Álvaro, que yo respeto mucho, pero ahí yo atendería en todo caso mucho más lo que fue el discurso ¿cómo se llama el candidato de presidente de Colombia? ¿Te acordás acá cuando hizo el discurso sobre aguacate y petróleo? De Colombia, ya me va a salir. Ya va a salir sí. El nombre, cuando fue el encuentro acá. Petro. Petro. Es un discurso sumamente interesante sobre la lógica del aguacate y la lógica del petróleo. Sumamente interesante sobre esos temas, porque claramente el crecimiento económico ya ha demostrado que el crecimiento económico material tal cual lo conocemos no ha resuelto los problemas de indigencia, pobreza en el planeta ni en nuestra región, ni lo va a resolver con esos criterios. Porque no vamos a resolver los problemas de indigencia y pobreza expoliando territorios con sus poblaciones en nombre de la eliminación de la pobreza. En realidad, hoy en día el problema del hambre no es un problema de que necesitemos más producción de soja. Claramente es un modelo productivo y un modelo de redistribución distinto. Claramente. Si no, bajo esa lógica, nosotros tendríamos que decir, deforestemos más, produzcamos más soja y eliminamos la pobreza. Es inviable. Es inviable, esa lógica no funciona, no puede funcionar. Entonces, en ese marco, en la medida que no podamos agotar, yo en lo que coincido, lo que pasa es que yo creo que esos exacerban la idea de responsabilidad diferenciada. Yo coincido que hay una responsabilidad diferenciada de las economías desarrolladas y que el modo de vida imperial de los países del norte, más el modo de vida imperial de nuestras élites acá, son las principales responsables y los principales que tienen que hacer el principal sacrificio, claramente. Ahora, no exacerbando el extractivismo, vamos a resolver estos problemas. Todo lo contrario, yo creo que eso va a impactar más sobre la conflictividad en los territorios, que eso va en definitiva en detrimento de sostener un sistema primario exportador prácticamente, porque es muy difícil salir del esquema en el marco global del sistema primario exportador en ese marco. Hay ingentes ejemplos que muestran que va a ser muy difícil desarrollar el litio, esto, lo otro. Pero también hay ejemplos que nos muestran que lo que quieren hacer de la industria automotriz, es ir a un parque
de 1.000 millones de autos eléctricos es inviable porque tampoco te alcanza el litio. Entonces vamos a explotar todo el litio, vamos a liquidar a las comunidades campesinas donde está el litio en nombre del desarrollo de la industria automotriz global. A mí me parece que la lógica de ese funcionamiento está perimida. Yo creo que la lógica de Linera en ese marco, la lógica de los gobiernos desarrollistas, mira, me salió desarrollista, progresista en la región, en el ciclo anterior, es inviable a nivel planetario, digamos, y es inviable a nivel local, inclusive. Yo la única esperanza que creo, y vos sabés que, mirá, esto, el sábado fue el Congreso Pedagógico de CETERA. Me tocó estar en una mesa con Daniel Gallo, que es secretario de Ambiente de la CUT de Brasil, digamos, y lo planteó en estos términos. Lo planteó en estos términos, prácticamente, él vinculado a la necesidad de encontrar esos caminos, que no son fáciles. Yo creo que ahí también no hay que embarcarse en discursos también que impliquen enfrentamientos de sectores populares vinculados a estas cuestiones, ¿no? Yo creo que el extractivismo en ningún momento, exacerbar el extractivismo es una alternativa para la región. Yo creo que hay que pensar en otras lógicas, que la cantidad de alimentos que producimos o la cantidad de producción agrícola alcanza para alimentar a todo el país y la cantidad de producción de muchas otras cosas también. En Argentina tenemos una particularidad importante, ¿no? Nosotros tenemos recursos energéticos, por ejemplo. Lo que importamos es muy menor. Hay países como Chile o como Uruguay que no tienen nada de recursos energéticos y que necesitan importar claramente. Podemos pensar en otras lógicas también de funcionamiento del sector energético en el país, pensando en otras lógicas de funcionamiento. Ahora, yo no creo que la alternativa sea más extractivismo. Yo creo que el extractivismo tiene que ser el extractivismo necesario. En todo caso, hay que buscar, tiene sus grises claramente, pero no creo que el discurso de Álvaro sea el correcto en ese aspecto. Creo que hay suficiente ejemplo de lo que fue el caso, yo creo que tenemos suficiente ejemplo en Ecuador, en la misma Bolivia, respecto a estos temas, en Brasil y en todo lo que fueron los países que apostaron, en definitiva, a impulsar el desarrollismo clásico, para... bueno, es lo que se está discutiendo acá, básicamente con el tema de la restricción externa, ¿no? En definitiva, de que necesitamos superar la restricción externa y la obtención de dólares vía minería o vía más soja o vía gas de fracking, etc. Yo creo que no es el camino ese, creo que hay otras alternativas que debemos explorar. Tengo una pregunta. Vos hablabas de la economía de servicios, porque lo del modelo productivo, yo creo que está claro que vos ponés centro en eso y está bien, podemos tener coincidencia. Yo creo que eso va atado a la necesidad de un cambio de modelo productivo y un cambio de modelo de sistema social. Yo creo que nos escapamos a esa, de fondo es un cambio de sistema social, sino en todo caso es pelear en el cómo llega a ese nuevo modelo social. Toda esta pelea, en ese camino hay que entenderla. Es una pelea dentro de ese camino. A mí lo que no me cierra es esta cosa de economía de servicios y economía no material, que me suena como funcional a la economía de producción actual. O sea, cómo el detrimento de la producción más parado en una Argentina, en una América dependiente, con los imperialismos que te condicionan, con todas estas condiciones, si uno no trabaja hacia esa, o sea, hasta el extractivismo en función de romper dependencia, de romper condiciones de avanza hacia un cambio social o no, si no avanza es una porquería en sí misma, pero si avanza hacia un cambio social es algo positivo hacia lo que decimos que es de fondo, que es el modo de producción. La economía de servicios a mí me suena a que nos quedamos en la nada. No sé, dar una vuelta a eso porque no me cierra a ver si puedo. A ver, yo lo que digo es, no estamos eliminando, yo lo que planteo es que nosotros debemos bajar el peso material de la economía. ¿Qué significa bajar el peso material y energético de la economía? Bajar la intensidad energética, bajar la intensidad material de la economía. Esto no implica que no exista la economía material, sino que tenga un menor peso global y nacional la economía material y que esto implique otro tipo de desarrollo de la economía. Lo que planteo es que nosotros podemos tener economías de crecimiento,
pero con el crecimiento material cero o nulo, digamos. Nosotros podríamos avanzar en ese tipo de economías. ¿Qué implica esto? Hay que verlo en concreto. ¿Necesitamos más autos individuales o menos autos individuales en Argentina? Digamos, yo creo que necesitamos menos. ¿Necesitamos más o menos producción de determinadas cosas? ¿Necesitamos más producción de soja en este contexto de este modelo de producción? No, necesitamos producir otras cosas posiblemente. Y de otra manera, posiblemente. Y que tenga que ver con las necesidades nuestras, las necesidades de la población, no las necesidades de la cobertura de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión de que debemos avanzar con esa llógica de grises en un marco de debilitamiento de la economía material porque no tenemos recursos, no vamos a tener recursos materiales. La restricción es esa. Podemos decir que el cambio climático, nosotros somos responsables del 2%, 1% y pico del cambio climático, no somos responsables de nada. Si Argentina desaparece, el cambio climático sigue igual. Digamos, no ese es el tema. Ahora, la lógica de sistema, en la cual estamos involucradas en la lógica global de abastecedores de materia prima para un sistema global de mercado, ligado a una lógica mercantil, capitalista e intensiva energéticamente y material, es inviable a nivel global. Y nosotros debemos buscar de qué manera construir regionalmente, con los países de la región, etcétera, otro tipo de economías, con otras lógicas, como vos planteás, con otras lógicas de satisfacción de necesidades, que nos permitan, con los recursos que tenemos en la región, desglobalizar o desglobalizarnos en alguna medida y fortalecer los lazos regionales y locales en la construcción de un buen vivir con otras características. Ahora, la construcción del buen vivir no debe tener zonas de sacrificio ni población de sacrificio. Digamos. Y cuando hablamos de zonas de sacrificio y población de sacrificio, decimos comunidades afectadas por extracciones petroleras, comunidades afectadas por minería, pero también las comunidades afectadas en la zona de sacrificio en Chile, al lado de las refinerías y las centrales de carbón que están en la costa chilena, por ejemplo, también. Entonces, todo eso, nosotros no podemos admitir zonas ni personas de sacrificio en este proceso. Y la única forma de no permitirlo es pensar en modelos que nos integren a todos y que se adapten en definitiva a la posibilidad que tenemos de desarrollo en este marco de recursos limitados. Claramente, mi visión es que claramente vamos a un espacio mundial de mayores restricciones globales. Yo no sé si ustedes están viendo la noticia. Hoy gran crisis de energía en Gran Bretaña por acceso y por el Brexit, porque no acceden a combustibles líquidos por el Brexit. Hoy, baja de la producción, cerraron sectores industriales completos en China por la crisis con el carbón en China. Digamos, vamos hacia un escenario de fuertes restricciones que se van a resolver por la fuerza en muchas regiones, con lo cual ahí el fortalecimiento, la autonomía que podemos lograr nosotros como país, como región, con los países limítrofes, y la construcción de modos de vida más autónomos que nos permitan sostenernos, en definitiva, priorizando la redistribución y priorizando la lucha contra la desigualdad, creo que es central en ese marco. Claramente debemos ir a un sistema postcapitalista y post-extractivista. No es viable un sistema postcapitalista que sea extractivista. Entonces, en ese marco debemos reconstruir esto que vos planteás de las relaciones sociales, yo coincido, pero debe ir en esta línea postcapitalista y post-extractivista. No tenemos alternativa, porque además, la historia que estamos viendo del litio es la historia que vimos del estaño, es la historia que vimos del oro, es la historia que vimos de todo. Estamos repitiendo la misma historia, es increíble. Y vemos la panacea en el litio ahora, digamos. Es el estaño de Potosí, digamos, es la misma lógica. Entonces, yo creo que tenemos que pensar o tratar de pensar en otras lógicas en ese sentido, ¿no? Por lo menos es por donde lo pienso yo. Ahora, vuelvo. Está claro que cuando hablábamos de servicios no decimos una economía que no tenga circulación de materia, pero sí una economía que piense en otras cosas, en cuidados, que piense en otra forma de producción de alimentos, etc. Y hay puntas. Todos los movimientos campesinos que están trabajando por recuperar tierra, por recuperar modo de producción de otro tipo, etc., son, en este caso de muchísimos jóvenes hoy en el país, muy interesante para mirar como germen de búsqueda también de otras relaciones de vida, ¿no? De buscar cómo desestructurar las ciudades, cómo pensar de superar lo urbano tradicional. Yo creo que hay que buscar esos caminos, ¿no? Tenemos dos
pedidos de palabra. Damián y Gustavo. Escuchamos a los dos primero, Pablo, y después que respondés. Dale, dale, Damián. Después Lo mío Gustavo. cortito, ahí Pablo recién lo nombró, el tema de China. Hoy leí una nota respecto de la situación de China que tiene problemas con la energía y que va a eso, a cerrar sectores productivos, ¿no? En la nota que yo leí, que no la estuve buscando, no recuerdo en qué diario, inclusive China está buscando crecer menos. Desde el gobierno más o menos hablaban de un punto y algo menos, pero la nota lo planteaba como que diciendo, siempre y cuando la economía, digamos, lo deje, es como que diciendo el capitalismo va a apretar a China para que siga creciendo y para que siga produciendo. Es decir, si el capitalismo aprieta a China, o la economía, es decir, el resto, ¿qué podemos hacer respecto de eso? Es decir, creo que nada, porque evidentemente es muy complejo, porque si bien, bárbaro, se habla de la transición, es decir, pero en la realidad no se hace, es más que circo, nada más. Eso nada más. Bueno, Gustavo Domínguez. Habilita el micrófono, Gustavo. Sí, buenas tardes. La primera consulta creo que la dijo recién, pero bueno, no sé si quiere agregar algo más sobre el proyecto que se presentó, no sé si esta semana o la semana pasada, de la ley de hidrocarburos. Yo, con respecto a lo de Damián, yo creo que Para, tenemos... un Ah, poquito, Pablo. perdón. Perdón. Todo eso, Gustavo, terminá de formular las preguntas y Pablo... Bueno. Lo otro, en los gráficos vi que decaía casi a cero la participación de la energía nuclear. Mi pregunta es por qué eso, siendo que este tipo de energía no emite gases de efecto invernadero. Esa sería la duda. Y la tercera, si estaba contemplado el impacto que tendría en las tarifas pasar toda la generación digamos, a que sea de energía renovable, digamos, porque tiene un mayor costo generar con equipos renovables que con gas natural o alguna otra fuente de energía tradicional, como ser la hidroeléctrica. Esa sería la tercera duda que tengo. Bueno, antes que conteste Pablo, piensen, Dale. los que quieran hablar, nos están quedando 15 minutos del tiempo establecido para que se anoten. Si no, después llegamos al horario y se nos acaba. Así que Pablo, adelante, y el que quiera o pone la manito en la pantalla o pone en el chat que quiere preguntar o hablar. Dale, Pablo. Sí, no, con lo que planteaba Damián, está claro que nosotros no vamos a definir nada en el contexto global. Por eso me parece que es importante concentrarnos en nuestra agenda de transición y en ese marco pensar todas estas cuestiones que planteamos que debiéramos trabajar localmente, regionalmente, los países de nuestra región, para pensar. Yo creo que fortalecer la autonomía regional es fortalecernos frente a un contexto global que va a ser cada vez más tenso y más conflictivo. Con lo cual ahí me parece que nosotros debimos concentrarnos en la agenda local de la transición, todas estas cuestiones que yo planteaba, que me parece que son ejes para trabajarlo en la transición energética desde lo local. No vamos a incidir en la agenda global claramente, lo que quisiéramos es que la agenda global incida lo menos posible en lo nuestro. Entonces en ese marco poder construir autonomías vinculadas a estas cuestiones me parece que es central. Respecto a lo que planteaba Gustavo, claramente la ley de hidrocarburos va en contra inclusive de lo que están discutiendo en el Gabinete de Cambio Climático de la Nación. Si ustedes ven el escenario del cambio climático que presentó Argentina en estos debates que estuvo planteado, plantea que a partir de plantea un escenario 2050 de emisiones netas cero, plantea 2050, plantea el pico de emisiones en el 2030, con lo cual el escenario de ley de hidrocarburos es un escenario que va totalmente en contra de lo que el mismo gobierno plantea en los escenarios de cambio climático, en los discursos que hizo Alberto con Biden y con todos los encuentros, y en lo que va a plantear en cambio climático en la cumbre de Escocia este año. Con lo cual ahí hay grande incoherencia entre ese objetivo y el discurso que plantea incluso el mismo gobierno de transición energética, ¿no? Porque está subido también al discurso de la transición energética, y yo creo que hay grandes incoherencias
dentro de la política energética, en la cual se plantea por un lado esto y por otro lado los objetivos climáticos que se están planteando para los escenarios. Respecto a nuclear, a ver, yo saben, porque fue histórica la charla siempre con José y con Gabriel, tengo una mirada muy crítica con el sector nuclear, pero no con el sector nuclear, sino con la opción nucleoeléctrica de la energía. Pero para mí es un problema de opción tecnológica, no un problema político ni ideológico, es un problema de opción tecnológica. Si uno ve, y nosotros tenemos muchas publicaciones de eso, si uno ve realmente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector nuclear, desde la minería hasta la disposición final que tenemos que cuidar durante cientos de años, los residuos, etcétera, las emisiones de gases de efecto invernadero son muy parecidas a una central de gas, con lo cual no es tan así que no tienen gases de efecto invernadero. Pero dicho esto, hay otro problema mayor, que es, tenemos reserva de uranio para 30, 40 años en el planeta, con lo cual ningún escenario global está contemplando que el sector nuclear vaya a crecer mucho más. Inclusive el escenario argentino, el escenario 2050, emisiones cero, contempla el escenario nuclear como el escenario que está prácticamente en las mismas centrales. Y finalmente, además, yo creo que es una opción tecnológica desacertada hoy, porque el uranio se va a terminar y porque es excesivamente caro. Hoy la inversión que en el presupuesto del año que viene, de julio, lo debe haber revisado, hay puesto creo que 8.000 millones de dólares en nuclear. Yo no sé, para mí lo han dibujado para gastarlo en otra cosa, pero yo no puedo creer. Estamos diciendo que las renovables son caras, y el sector nuclear es carísimo, pero además, en mi opinión, es una opción tecnológica que en su momento tuvo su razón de ser optada por Argentina, que yo creo que hoy ya no es una opción tecnológica válida para Argentina, pero en mi opinión. Y es solamente una opción tecnológica, y por eso quiero dejar claro que para mí no es una discusión ideológica, no es una discusión política, y tenemos que ver de qué manera, tal como, porque de la misma manera pienso el carbón, ¿no? Y de la misma manera pienso de lo que se hizo con la minería de carbón en Río Turbio. Yo creo que es desacertado lo que se hizo con la central en Río Turbio. Creo que había otras opciones y en todo caso había que pensar cómo transicionar empleos, como va a ocurrir en todo el planeta, Y el balance de empleos en la transición es positivo. O sea, va a haber más empleo y más trabajo de la mano de las renovables en toda la región que de la mano de los fósiles que hay hoy y de nuclear y de carbón, etc. Con lo cual debemos pensar en ese proceso de transición. No lo podemos atar ideológicamente a una opción que, en mi opinión, es desacertada. Punto. Eso con nuclear. Pero nada más, yo creo que una opción tecnológica que hoy no tiene sentido apostar en la Argentina. Por estas razones, porque se termina el uranio, porque es muy cara, porque tenemos opciones mejores. Dicho eso, las tarifas de energía renovable hay que mirar todo con cariño, digamos, porque hay muchísimos estudios que muestran que en algunos casos las tarifas renovables son más baratas y en otros casos son más caras, digamos. Todo depende de qué pongamos en la cuenta. Entonces hay que hacer las cuentas bien. No vamos a ir a una matriz totalmente renovable, claramente, pero nosotros podemos pensar en una matriz renovable, me da la impresión a mí, en los tiempos que se plantean apostando al desarrollo nacional, al desarrollo local. Tenemos una expertise gigante en el país a partir de las experiencias en el sector hidráulico, eólico y nuclear, que pueden ser aprovechadas claramente para el sector renovable, como fueron en muchos lugares donde se mutó. El caso de Italia, donde desapareció la energía nuclear y todo el sector científico-tecnológico se fue trasladando a renovables con las mismas capacidades, o muchos otros ejemplos. Con lo cual, ahí tenemos que mirar toda la expertise que tenemos y cómo está. Yo creo que hay elementos interesantes. Bueno, lo de IMSS ahora habría que ver en qué termina toda esta cuestión, pero podría ser un elemento. Tenemos un clúster eólico para desarrollar el país muy fuerte. Tenemos la posibilidad de recuperar las hidroeléctricas, como deben haber hablado con Leo y con Gustavo, de recuperar las hidroeléctricas y utilizarlas como base para desarrollar más hidroeléctricas también, con todo el paraguas ambiental y social que implica, pero analizándolo todo, poniendo todo sobre la mesa. Me parece que ahí hay muchos elementos para ver. La cuenta de los precios no es tan sencilla, hay que mirarla con mucho más cariño. Miren ustedes, nosotros hicimos un trabajo para que le presentamos un proyecto de desarrollo solar térmico al Ministerio de Desarrollo Productivo para incorporar en el programa Casa Propia del país. Hoy en día, si el Estado Nacional incorpora en las 120.000 viviendas que va a ser Casa Propia, calefones solares de fabricación nacional,
California Solar de fabricación nacional. O sea, digámoslo entre comillas, regalándolo, poniéndolo en esa empresa, esos calefones nacionales. El Estado Nacional recupera, después del 5º año, tiene saldo fiscal positivo de ese regalo a partir de el ahorro que se produce en las familias por no gastar electricidad para calentar agua, porque estamos desplazando electricidad en la zona donde no hay gas, y utilizar sol y algo de electricidad. Por el ahorro que implica el ahorro en subsidios. Cada kilowatt hora, que ustedes saben mejor que yo, cada kilowatt hora que consumimos cada uno en nuestra casa, la mitad es subsidio. Si yo me ahorro 1 kilovatio hora, el Estado se ahorra la mitad de esos subsidios. El ahorro en la importación de gas para generar energía eléctrica para poder consumir eso. En 5 años regalando calefones solares el Estado, tiene saldo fiscal positivo, digamos. Entonces las cuentas hay que hacerlas distinto, me da la impresión. Hay que pensar cómo hacemos las cuentas en ese marco, ¿no? Y en ese marco poner todos los números en la cuenta. Creo que hay que pensarlo más el tema. Pero es como lo pienso yo. Me quedó la tuya, Julio, que me habías preguntado algo, me pareció que no la anoté. ¿Cuál era? Igual dejémoslo a Federico, que se anotó, y luego pero me parece que va completo en lo que planteamos. Dale, Federico. Dale. Bueno, no me quiero meter en el barullo de las tecnologías, porque no me acuerdo, pero a mí me hace ruido algo. A ver, un dato, los 8.000 millones son para una central que dura 60 años. Por eso también mucha plata es, pero bueno, después podemos discutir todo esto. No importa, no quiero meterme en el serio. Yo voy al tema de la generación local como solución. A mí me suena que la eficiencia en términos energéticos, en términos, se pierde en las cuestiones locales. Y en eso no se puede ver, podría hacerse en un país donde tenés toda la población distribuida y tiene sentido en ese sentido, y de hecho en nuestro país la población distribuida está muy bien que se avance en una generación local, hay muchas alternativas que no hay, pero ahí hay cosas que se chocan entre la pobreza energética, como planteo hay varias cosas. La pobreza energética que hace que uno quiera aumentar. Hay una cantidad de gente que necesita aumentar el consumo, no necesita disminuir, necesita aumentar. Igual que la alimentación, o sea, está claro, de vuelta, nos metemos ya en un cambio de forma de producción, un cambio social, si no, esto no va. Pero ¿en qué camino uno va transicionando? Siempre acá hay esas transiciones, para mí tiene que haber rupturas, no son bailes de salón que uno sino que tiene que haber rupturas, si no hay ruptura no hay cambio de verdad. Entonces, a mí me suena, la generación local como un sinsentido, me parece como que es desperdiciar las formas de desarrollo donde se puede generar en mejores condiciones. Y por otro lado, o sea, que es contradictorio con el tema del auto. El auto perfectamente, vos decís, el auto tiene que hacer menos. ¿Por qué voy a tener menos autos individuales y más generadores individuales? Donde no se entiende muy bien cómo sería esto, una cosa con la otra. Nada, te lo dejo ahí para que no me quiera meter más. Ahí te lo dejo. Bueno, gracias, Federico. Si hay alguna otra pregunta o comentario, hagámoslo ahora, Pichón. Dale, Pichón. Si alguien quiere preguntar algo, ahora, porque estamos a 5 minutos del cierre. Dale, Pichón, abrí el micrófono. Hola. Julio. Ramón, vos tenés la semana que viene, si querés. Primero Pichón y después Ramón. Sí, pero primero Pichón. Dale. No, es solamente un comentario y es muy interesante todo lo que se ha expuesto. Y bueno, quería empezar con esto. Francia siempre fue uno de los países que miramos mucho en la política energética. Y si no estoy bien informado, tiene más de 250 centrales nucleares. En este momento, actualmente, no sé cómo estarán, pero me llama la atención, digamos, de que
La energía nuclear, nosotros, por lo menos uno, lo tenía como una posibilidad también importante en la restitución de la energía tradicional. Eso por un lado. Y por el otro lado, es solamente un comentario que en este modelo capitalista globalizado del mercado, que busca solamente lo ganancial, a través del modelo energético como una energía y no como un bien social y un derecho. Eso debería partir, digamos, de las políticas de Estado, digamos, ¿no? Que no lo tenemos, obviamente, y que no defienden los derechos de la ciudadanía en la democratización, en todo sentido, no solamente de la energía, sino de la verdadera justicia social que deberíamos tener. Debería haber un cambio político, pero si no está muy bueno, desde que hace un estudioso como ustedes, que desde hace 20 años lo viene tratando el tema, es muy importante que en este tiempo se ponga en agenda social política para poder discutir todos los temas y todas las diferencias que pueden haber para los cambios que necesitemos, encontrar la coincidencia como principal medio para poder hacer esta transición energética lo más democrática y justa posible. Gracias. Ese era el comentario que quería hacer y hacerlo la revalorización del trabajo y el estudio que ustedes hacen. Muchas gracias. Gracias, Pichón. Ramón. Sí, solamente un pequeño pasaje por los reactores modulares, concretamente el proyecto CADEM 25. Bueno, Pablito, tú, si no hay ningún otro comentario, no veo a nadie que se anote nada, tú cierre, Pablo. Sí, a ver, 2 o 3 cositas. El 40% de energía eléctrica argentina se consume en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El grueso de la energía viene más allá de las centrales de la región, como sabemos, de Comahue o NEA para esas regiones. Tenemos casi 15-17% de pérdidas en transmisión y distribución para llegar a ese sector. En ningún momento yo planteaba generación individual, yo dije y hablé de como generación distribuida como una alternativa, porque es lo que no hay. Yo creo que la posibilidad de que tenemos de generación distribuida a partir de que en muchos casos las fuentes están distribuidas y hay posibilidad de generación distribuida. Yo creo que no es acertado tu observación, Federico, respecto a las eficiencias. No necesariamente la eficiencia de un sistema concentrado es mayor que la de un distribuido. Inclusive, si ustedes ven como, bueno, yo trabajo, por mi trabajo en la universidad soy auditor de CAMESA también, ¿no? Y ustedes ven cómo va mudando a nivel global todas las lógicas de despacho del sistema eléctrico a nivel global, en donde ya la lógica de funcionamiento de las centrales de base, como estaba concebido hace 30 o 40 años atrás o 20 años atrás, está mutando fuertemente, en la cual ya hoy no solamente se consideran centrales de base a las nucleares o a las grandes hidroeléctricas o algunas térmicas, sino que en la lógica de despacho, inclusive la que está generando CAMESA ahora, se incluyen a muchas fuentes renovables como centrales de base y se consideran centrales de punta, centrales que permiten una variación rápida en la posibilidad de entrega de potencia, como pueden ser algunas térmicas o algunas hidroeléctricas. O sea, está mudando todo el sistema de gestión de despacho de energía en función de poder adaptarse a nuevas lógicas de funcionamiento de los sistemas, en donde aparecen, además de las grandes centrales que van a seguir existiendo, sistemas distribuidos que permiten generar con una eficiencia igual o mayor, porque eliminan un porcentaje importante de las pérdidas que tienen que ver con el sistema de transmisión y distribución. En particular, nosotros hemos visto cómo creció en los últimos 20 años el sector térmico. Como sabemos, hoy prácticamente de los despachos del año pasado, más de un 60% fue térmico, cuando hace 25 años atrás no superaba el 40%. La demanda de energía eléctrica en el país fue cubierta en los últimos 20 años por crecimiento del sector térmico, lo cual implicó que el 40% del todo el gas de Argentina, va para generar energía eléctrica, lo cual es una barbaridad, porque implica que tengamos que exprimir vaca muerta, o en el mejor de los casos, si a usted le gusta, que nos perdamos exportar.
digamos, o que si le gusta el gobierno nos perdamos exportar porque usamos el 40% de todo el gas de Argentina se usa para generar energía eléctrica. Es una barbaridad. Y ahí podríamos disminuir, tenemos una alternativa de bajar mucho el peso del gas en la generación de energía eléctrica, incorporando, por ejemplo, en 10 años un 10, un 20% de renovable para suplantar ese gas. Ese gas después, si quieres, lo exportás, si quieres hacer lo que quieras, es otro tema. O no lo sacamos y no seguimos destruyendo y produciendo los impactos que está produciendo. Eso, ahí sería otra discusión. Pero me da la impresión de que la generación distribuida es una opción que tenemos, es una opción tecnológica que tenemos con fuentes renovables desarrollada en el país. Está el programa de la propuesta de EPSE de fabricar paneles solares en Argentina, está la propuesta de desarrollar el clúster eólico nacional. Yo creo que debemos apostar. Está la propuesta de INVAP misma del desarrollo. Ahora se está presentando un proyecto Fontar por parte de INVAP muy grande para desarrollar un molino más grande, un molino eólico más grande. Yo creo que hay muchas alternativas que podemos explorar todavía y que debemos avanzar. Y en ese marco, el sector distribuido me parece que es una alternativa. Dicho esto, yo no hablaba de generadores individuales y cuando yo me refería a lo individual desde lo local, me refería a la gestión política de la energía, político-social de la energía desde lo local. Que eso que me parece que sí es una herramienta. Yo creo que el modelo alemán no es nuestro modelo. El modelo alemán, que fue el modelo individual, que fue el modelo del que pusieron los techos solares en sus casas, es un modelo alemán que se adapta a una economía como la alemana, donde la capacidad de compra de un ciudadano alemán podía comprar un sistema de 1,5 kW, 2 kW para poner en el techo de su casa para que le paguen más la energía. Hoy eso es imposible en nuestro país, porque la capacidad de compra del argentino medio no puede llegar ni a eso, ni muchísimo menos, solamente capa media, media alta. No es el modelo de Argentina, claramente, pero sí un modelo cooperativo, colectivo, comunitario. Yo tuve la oportunidad de dirigir un proyecto de generación distribuida con energía fotovoltaica en una cooperativa, la cooperativa eléctrica de Armstrong. Terminó, bueno, el proyecto sigue todavía, pero estuvimos ahí, montamos central fotovoltaica, montamos techos solares en techos de las familias, pero que no son de la familia, sino que son cooperativas. Sí, cooperativa. Entonces, bueno, hay otras alternativas para ver. Yo creo que hay otras alternativas. Sí, perdón. Perdón, hay otras alternativas para ver que me parece que se plantean. Y finalmente, yo creo que, no voy a recaer sobre el nuclear, yo creo que es, por más que dure 60 años, no tenemos uranio para más de 30, 40 años. Francia es el único ejemplo que queda prácticamente, pero es una opinión mía, no quiero recaer. Creo que es una opción tecnológica desacertada, nada más. Creo que hay mejores opciones. Nada más que eso. Creo que hay opciones tecnológicas mejores que nuclear hoy en Argentina, inclusive la del CAREM. Sin hablar y sin meterme en si asumimos los riesgos que implica la energía nuclear, que es otra discusión. Pero hoy en día, si ustedes no quieren discutir eso, para mí no es una opción tecnológica que sea aceptable por precio, porque se va a terminar, por los impactos, etc. Y hay otras mejores, nada más que eso. Pero es una opción. De cualquier manera, casi ningún escenario global plantea que a futuro vaya a crecer mucho por estos temas, sobre todo por la disponibilidad de uranio, el sector nuclear en el planeta, ¿no? Pero bueno, nada. Y creo que finalmente, y lo otro es redistribuir, Federico. Yo creo que es redistribuir. Yo creo que hay sectores que tienen que consumir menos y hay sectores que consumir más. Hay que redistribuir. Pero en el balance tenemos que encontrar un espacio de vida que sea congruente con los límites y los impactos sobre la naturaleza, el cambio climático y esas desigualdades que planteamos. Pero yo apuesto a la redistribución. Y creo que en todo caso las rupturas las podemos ir produciendo en diferentes caminos. Derogar el modelo neoliberal de legislación que hay en el sector energético es una ruptura. Es una ruptura. Impulsar otro modelo normativo legal en el sector energético es una ruptura. Discutir la propiedad en el sector energético, disputar la recuperación de las propiedades de las hidroeléctricas en Argentina es una ruptura. Yo creo que son caminos, o sea, no sé la visión de ruptura, pero yo creo que esos son elementos de ruptura con respecto a la lógica de funcionamiento mercantil capitalista del sistema energético que tenemos hoy. Digamos, son los caminos que veo que tenemos posible para disputar. Yo creo que ahí hay caminos para disputar. Yo creo que ahí hay elementos para disputar, concretos, digamos, sobre los que podemos trabajar en común. Bueno, muy bien. Aquí Fabián nos provoca a todos y dice: hay que trasladar la capital a Viedma y federalizar más el país. No se enojen, es una expresión de deseo de un patagónico. Dice: muy interesante la exposición de Pablo, nos deja pensando en varios temas energéticos. Muchas gracias. Bueno, no sé si estamos pasados, pero creo que muy interesante, muy motivador.
muy reflexivo. Yo le pedí a Pablo que planteara en profundidad los temas y que sean polémicos, porque si algo necesitamos nosotros es abrir el debate. Creo que de entrada nomás Pablo planteaba el problema es el sistema, y se habló del modo de producción, de las relaciones de producción, es el capitalismo el problema. Ya hace rato que se dice que el tema no es el clima, sino el capitalismo. Y bueno, el debate es más que interesante. Así que la idea es continuar el martes de la semana que viene, en el horario habitual. El compañero invitado es Ramón. Pretendemos tratar de generar una síntesis con muchos de los temas que se han planteado en estas 3 conversaciones. Le agradecemos mucho a Pablo la disposición de tiempo, la generosidad, la amplitud de los temas. Esto está grabado para que lo vean otros compañeros, otras compañeras. Por ahí, Pablo, te pido nos mandes la presentación para que la podamos trabajar y leer con más detenimiento, con más detalle, y decirles, compañeras, compañeros, que vamos a plantear, a pedido de los compañeros de Mar del Plata, del Sindicato de Mar del Plata, el martes 12 de octubre, vamos a hacer una charla sobre historia del movimiento obrero con compañeros de investigadores de la Universidad, del CONICET, de Mar del Plata, y está asociado a la celebración y festejos del aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Así que para que vayamos pensando, y como decimos siempre, que no solo reiterar, repetir la presencia de los que estamos en la sala, sino que animen a otros compañeros de la directiva, de la militancia, de cada uno de los ámbitos en que actuamos para estar en la charla el martes que viene, y el martes que viene es martes 5 de octubre, y el otro martes, el 12, estaríamos cerrando con esta charla del movimiento obrero. Compañeras, compañeros. Julio, dale. no, una cosita nada más. Démonos unos minutos más, no sé cuánto, pero lo más corto. Dale. Pero porque Ramón quería hablar y no. ha habido un debate interesante que nos sirve mucho, así que no sé, Ramón, vos habías pedido, creo que la palabra. Habló Ramón. Sí, no, ya hablé, Julio. Sí. Sí, era una pregunta sobre el proyecto Karen Karen 25 y lo que tenía que ver con los reactores modulares. Pero Paulo ahí ya respondió. Muy bien. ¿Algo más? Compañeros, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y ojalá sea útil. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, compañero. Gracias. Chao, nos Saludos a vemos. todos. Gracias, Chao, Pablo. chao. Hasta el martes que viene. Bien. Gusto de verlos.